Bienvenidos al programa Espacio Educativo, emisión televisiva del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, compartiendo con ustedes entrevistas a autoridades educativas, directores, docentes, estudiantes e invitados especiales. Informaciones del ámbito educativo a nivel local, departamental y nacional. Espacios de información y formación. La situación de la pandemia y la educación en nuestro país, momentos artísticos. El Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, con 38 años de trayectoria formando educadores para el país. En esta fecha tenemos una invitada especial, la licenciada Patricia Ríos, nutricionista, quien estaríamos desarrollando con la misma el tema la educación nutricional. Muy buenas tardes, licenciada Patricia Ríos. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias por recibirme y darme este espacio. Para mí siempre es un placer aportar un poquito y más todavía sobre un tema que me apasiona, que es la nutrición y específicamente la nutrición y la educación alimentaria. Los agradecidos somos nosotros, realmente un tema muy interesante lo que es la nutrición, y hay que entender que la nutrición no solamente implica la alimentación, sino que implica también muchos otros factores como son los factores psicológicos, porque lo que nosotros consumimos es lo que en nuestro cuerpo para que pueda en cierta manera estar físicamente en muy buenas condiciones. Así mismo es. Hay una diferencia entre nutrirse y alimentarse. Alimentarse es cuando consumimos cualquier tipo de alimento que pueda suplir esa necesidad de, ya sea de apetito o de hambre, que también es diferente, y que puede o no cumplir una función nutricional. Es decir, ese alimento que consumimos puede tener los nutrientes necesarios o puede carecer de esos nutrientes. Entonces lo que buscamos realmente es que la alimentación propicie la buena nutrición. Efectivamente, el pueblo paraguayo, el paraguayo en sí, ¿cómo estamos nosotros en lo que concierne a la educación nutricional? ¿Cómo estamos realmente? El paraguayo consume los alimentos adecuados, si realmente contiene los nutrientes correspondientes. Antes de entrar a lo que es la entrevista, estábamos conversando que muchas veces cuando una persona escucha lo que es un profesional nutricionista, automáticamente asocia con cierta privación con verduras, yogur, y me había expresado también muy cierta la opinión que no es tanto así. No, para nada. Para mí uno de los placeres de la vida es en realidad la comida y poder disfrutar de la misma. Y eso es algo que hay que mantener y sostener. Lo que tenemos que aprender es ir modificando paulatinamente con pequeños cambios nuestros hábitos alimentarios. Estos hábitos alimentarios son fundamentales para tener calidad de vida. Siempre digo yo, y ya pongo un ejemplo fácil para que la gente comprenda de que nosotros somos como un autito. Y si nosotros le cargamos nafta común a ese autito, probablemente no va a funcionar como funcionaría ese motor si le cargamos nafta super. Entonces nuestro motor necesita nafta super, combustible de buena calidad, para que el organismo funcione correctamente. Las restricciones son en dietas muy extremas, en donde realmente se ve un cambio a corto plazo, incluso a mediano plazo, pero no se puede sostener en el tiempo. Y lo que tenemos que tratar de buscar es que el peso saludable que lo logramos a través de una alimentación adecuada se pueda sostener en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con cambios pequeñitos. El Paraguay, realmente hoy día, no solo en el Paraguay, sino a nivel mundial, la obesidad es el tema de preocupación. Antes era la desnutrición, hoy una persona obesa puede ser una persona desnutrida. La obesidad no es sinónimo de estar bien nutrido. Uno puede ser una persona obesa con alimentos totalmente carentes de nutrientes. Un niño que toma
gaseosa, que come yes, que come golosinas, en reemplazo de las comidas más importantes, puede ganar peso, pero ese peso no es garantía de que va a estar bien nutrido. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una alimentación de buena calidad. Otra cosa que en el Paraguay el déficit es muy marcado en el sentido de las carencias de vitaminas. El paraguayo por naturaleza, por excelencia mejor dicho, es un carnívoro. Entonces en todas sus comidas está presente la carne, pero vamos a suponer que en una familia de 10 integrantes se prepara una buena cantidad de un puchero, por ejemplo, que es muy nuestro. Pero en vez de comprar una carne que tenga poca grasa, una carne que pueda aportar más en proteínas, se compra una carne que trae hueso y que trae grasa. Y las verduras que se van a utilizar, por ejemplo, se colocan 2 tomates, media cebolla, medio locote, y eso es un caldo para 10 personas. ¿Cuánto puede llegarle del aporte de nutrientes que tenía ese tomate a una de las 10 personas? Entonces el cálculo y la manera de preparar los alimentos en el Paraguay, no en todos los casos, sí en la mayoría, es deficiente en cuanto a nutrientes. Sin embargo, hoy día la tendencia va cambiando, las personas se van informando más y yo creo que por lo menos el interés de ir modificando hábitos es algo que se va a ver más y más en las familias paraguayas. El disciplinarse en la alimentación es un poquito complicado hoy en día. Todos sabemos que llevamos una vida muy atareada y no tenemos muchas veces el tiempo para dedicar a lo que es realmente a nuestra nutrición. En un momento del pasaje de tu intervención habías mencionado que el paraguayo es carnívoro por excelencia. El paraguayo, si no come carne, es la misma cosa que no se esté alimentando. Sí. Y normalmente la comida del puchero, no solamente el puchero con mucho hueso, con caracú, con grasa, sino que tiene que estar acompañado y tiene que estar acompañado en lo que es la mandioca. Y si el paraguayo come poco, es como si no estuviese satisfecho, porque Cartusanas tiene que saciarse. O sea que su prioridad no es la nutrición, sino que su prioridad es consumir en gran cantidad lo que es ese alimento. Y la creencia también de que cuanto más grasa y más calórico sea el alimento, tiene más nutrientes, también es algo que está muy arraigado en el paraguayo. Realmente, como decías, es un carnívoro por excelencia el paraguayo, y hablamos también, tocaste un punto muy importante, el tema de que para el paraguayo eso es más fácil por el tiempo. Resulta que tenemos la creencia errónea, la mayoría de las personas piensa o relaciona hacer dieta con un elevado costo. Ese también es un problema y es un tabú que tenemos que ir erradicando, porque en realidad no es así. La cuestión es organizarse. Por ejemplo, para una persona que no cuenta con tiempo en la semana, se puede preparar de la siguiente manera. El fin de semana va al mercado, prepara ya unos tapercitos con sus nombrecitas, sus etiquetas, incluso se le puede poner fecha para controlar los días que pasa en la heladera, se pueden lavar perfectamente las frutas y las verduras y ya se prepara como para consumir. Por ejemplo, puede haber un bol cargado ya de las hojas de la lechuga bien lavadas, en otro puede haber remolacha rallada, en otro puede haber, por ejemplo, zanahoria. Y entonces lo que uno hace es llegar a la casa y servirse una cuchara de esto, servirse una cuchara de esto y mezclar. Entonces uno puede preparar varios tuppers. Incluso se puede preparar, por ejemplo, un pollo bien condimentado, bien rico, agradable, porque esa creencia de que hacer dieta es comer insípido y comer sin sentido con un color pálido es absolutamente errónea. La comida tiene que ser agradable, tiene que ser sabrosa, tenemos que disfrutar. Entonces yo puedo preparar, llego a mi casa y digo ¿qué voy a cenar? Porque ese es el dilema más grande del paraguayo, ¿qué va a cenar? Entonces yo puedo tener varias verduras ya preparadas, puedo tener un tupper con una carnecita ya que me puede durar 2 o 3 días, carne de vaca o pollo sin piel, sin grasa, valga la aclaración.
Y yo vengo y me preparo, por ejemplo, un omelette con la carne de pollo picadita, las verduritas, le pongo un poquito de queso Paraguay y eso es un manjar. Cambiar de hábitos, sobre todo, es el secreto en lo que se refiere a lo que es la alimentación. Pero otra de las costumbres muy propias nuestras es que cuando llegamos a una casa o nos invitan a un acontecimiento es justamente para comer, y las personas les agrada que sus invitados coman, les agrada ver también, porque si uno se niega a la invitación, normalmente lo más probable es que en ocasiones posteriores ya no va a ser más objeto de esa invitación. Es muy particular a nuestra cultura. Y también la duda que estaba teniendo, las personas que suben de peso, le llevó bastante tiempo subir peso, pero descender, el deseo que tienen algunos es descender bruscamente, y esa gradualidad es lo recomendable. Absolutamente. Bueno, en el primer punto, cuando vamos a visitar a un familiar o vamos a participar de un acontecimiento, todo también es cuestión de orden y disciplina. La suma de las pequeñas cosas que yo hago diariamente es lo que va a determinar mi composición corporal y mis hábitos. Es lo mismo que un niño, por ejemplo, que no podemos permitirle a ese niño que coma pancho, por ejemplo, en la casa. Pero el día que se vaya a un cumpleañito y le sirvan pancho, ese niño tiene que formar parte de lo que están haciendo los demás niños y consumir también ese pancho. Pero si todos los días ese niño comió saludable, que coma un fin de semana en un cumpleaños el pancho, no le va a afectar en su salud. Entonces, cuando yo sé, a mí me invitaron para la semana que viene a un cumpleaños, yo sé, entonces ¿yo qué hago? Cuido mi alimentación. Ese día yo me quiero dar mi permiso de comer sopa, de comer ensalada de papa, de comer la morcilla, el chorizo, la carne y mezclar todo. Entonces, ¿qué yo hago? Toda la semana cuido mi alimentación. El día antes de ese acontecimiento yo reduzco los carbohidratos y todo el día del acontecimiento. Luego a la noche yo me doy mi permiso y al día siguiente me vuelvo a disciplinar. Pero ¿qué es lo que ocurre con el paraguayo? El paraguayo, y no solo el paraguayo, la mayoría de las personas, cuando ya soltó la dieta, cree que ya hizo mal y no tiene ese deseo de volver a iniciar de cero. ¿Por qué? Porque lo tomamos como una exigencia, no lo tomamos como un hábito, como parte de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tratar de eliminar un poquito y ver la alimentación. Resulta que la alimentación no es como un medicamento, no es como un antibiótico que yo voy a tomar durante 7 días y me voy a curar. La alimentación es de 5 a 6 veces por día, todos los días de mi vida. Yo puedo dejar de irme a la peluquería, pero no voy a dejar de comer. Yo puedo dejar de gastos superfluos de lado, pero la alimentación está presente todo el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir erradicando esa idea de la gente de que primero es costoso, segundo es un sacrificio, tercero no pueden disfrutar de lo que comen y tienen que ser diferentes al grupo. Incluso las personas con patologías específicas como la diabetes pueden tener una vida absolutamente normal y sentarse a disfrutar de un tallarín con su familia. No hace falta que la familia esté disfrutando un tallarín y él esté con una lechuga, un pollo hervido sin ningún color y medio tomate. El diabético, si es disciplinado, puede consumir esa pasta en ese momento con las combinaciones correctas, en el horario correcto y cuidando también todo lo que se refiere a su actividad física y a la farmacoterapia indicada por el profesional médico. La edad, hablaste justamente de la alimentación de los niños, que una de los alimentos entendí que no es recomendable el consumo periódico y seguido de lo que es el pancho. La edad y también en lo que concierne a cada edad tiene su correspondiente alimentación para que pueda desarrollarse adecuadamente. Es diferente la alimentación que recibe un niño y es diferente también la alimentación que recibiría una persona de la tercera edad. Totalmente, totalmente, pero otra vez
No hay un estándar para la tercera edad y un estándar para los niños. Cada persona es absolutamente diferente. Sí tenemos las recomendaciones generales que son para la población sana, que es por ejemplo la ollita de la alimentación del Paraguay, en otros países la pirámide, en otros países otro tipo, el plato completo con la alimentación y los grupos de alimentos que son permitidos, que cada país establece de acuerdo a la producción de ese país, de lo que va a tener. Por ejemplo, en nuestra ollita no puede haber un camarón, no va a haber una langosta, no va a haber frutos de mar que a los cuales nosotros no vamos a poder acceder fácilmente. Sin embargo, en Brasil esa es la comida común de ellos y forma parte de lo que ellos tienen como recomendación para la población en general. Cada niño va a variar otra vez el modo en que debe alimentarse dependiendo de su actividad. No es lo mismo un niño que come delante del televisor, que se sienta, que tiene vida sedentaria, que no anda en bicicleta, que no practica ningún deporte, que un niño que practica natación, practica ciclismo, practica otro tipo de deporte. Las recomendaciones son muy distintas a las determinaciones individuales. Por ejemplo, en la dieta alimentaria una recomendación es la chipa paraguaya, el almidón muy nuestro y otras cosas que son muy nuestras, pero que está entre los 7 grupos de alimentos recomendados, pero eso no puede ser de libre consumo para un diabético, por ejemplo. El sentimiento del paraguayo está muy apegado a lo que es su alimentación. El paraguayo si está contento y el paraguayo si está triste, lo primero que piensa es consumir un buen asado. Si está contento, si tiene su club, por dar un ejemplo, tuvo una victoria o está de cumpleaños, el primer ingrediente y la primera comida justamente es una buena porción de costilla y consumir lo que es el asado. Por eso que muchas veces la alimentación del paraguayo es sentimental también. No solo el paraguayo, es el ser humano en todos los países, eso es universal. Pero el paraguayo sí puede consumir su asado. El problema está en las decisiones que tome de qué va a consumir con su asado. Lo ideal sería beber o comer, pero el paraguayo bebe, come, mezcla. Entonces, las decisiones inteligentes son las que van a marcar la diferencia. El paraguayo puede comer sin duda alguna su asado y puede acompañarlo de su mandioca, pero si lo va a acompañar de la mandioca, no debe acompañarlo del chipaguazú o la sopa o la papa. Entonces, yo tengo que decidir si quiero comer mi asado con mandioca y una ensalada verde, o mi asado con mandioca y un chipaguazú, o mi asado con la ensalada de papas y también la ensalada verde. La ensalada verde es lo que no debe faltar, es lo que debe estar ahí, pero son decisiones que se deben tomar. Y la verdad es que uno cuando va adentrándose en este mundo de la alimentación saludable, hablo desde el punto de vista de mis pacientes, que yo tengo muchísimas experiencias maravillosas con pacientes que pueden dar testimonio de cómo tienen una visión absolutamente diferente hoy de la alimentación y cómo cambia la vida, cómo parecía que vuelven a nacer, porque no existe el gordito feliz. La gente me dirá, yo soy un gordito feliz, y un dicho del paraguayo es: ni te imaginas lo que me costó esta panza, la inversión que hay acá. Pero eso es mentira, porque a la hora de que ya no le entra un pantalón, a la hora de que se tiene que ir a un acontecimiento y parecía que los botones del saco le van a volar en cualquier momento, el paraguayo se desespera. Pero la gente quiere justificar su sobrepeso diciendo: soy un gordito feliz. Eso no es una realidad. Sí, se suele escuchar, y es muy a menudo eso de que es mucha inversión cuando uno tiene el estómago un poco grande, la gordura, justificando en alguna manera su mala alimentación. Lo que yo puedo quitar, y no sé, usted podrá darme la razón o no, de que el paraguayo no tiene una buena alimentación falta cambiar sus hábitos. Tiene lo necesario,
pero no lo utiliza adecuadamente ni tampoco regula lo que es su alimentación. Sí. Bueno, en realidad sí, necesitamos, sin duda alguna necesitamos cambiar de hábitos, pero por sobre todo necesitamos tomar conciencia de por qué lo hacemos. Porque la mala costumbre es, se está por casar la hija, entonces todo el mundo se desespera y quiere hacer dieta. Va a tener un acontecimiento en particular, va a tener 15 años, algo va a hacer en particular, un acontecimiento que considera especial, entonces ahí se pone las pilas. Pero la noche del acontecimiento, cuando llegó medianamente a su objetivo, ya se despide de la dieta y entonces empiezan a ir los problemas. ¿Por qué? Porque es como que nunca puede sostener su peso y nunca puede mantener esa alimentación en el tiempo. Lo recomendable es que vayamos haciendo cambios de hábitos pensando en la salud, por sobre todo en la salud. Porque resulta que la mayoría dice estar conforme con su sobrepeso y que no le molesta. Y el problema no es si un estético, el problema es la salud. Muchas veces pensamos nosotros en nosotros mismos nomás, pero detrás nuestro está una familia. Y en muchos de los casos yo he visto hijos que tienen que pedir permiso en el trabajo porque a su papá le dio una ACV, por ejemplo, o quedó paralizado la mitad del cuerpo y tiene que dejar el trabajo, le lleva al médico, tiene que sacar un préstamo. Entonces el problema no es particular, el problema es familiar y social. Un padre que es cabeza de familia que queda paralizado es un perjuicio enorme para la sociedad. La madre que se encargaba de los hijos cuando el padre ya no puede trabajar por un problema que se pudo haber evitado con una mejor alimentación, tiene que salir a la calle a trabajar. La niña que estaba en el colegio tiene que quedarse a cuidar al hermanito y eso se convierte en un problema social. Entonces, si nosotros pensamos de una manera egoísta y pensamos solamente en la estética como principal preocupación para la alimentación, no estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque. En realidad el problema es mucho mayor. El gasto en salud pública, los problemas familiares y todo lo que genera la obesidad va mucho más allá de la simple estética. ¿En qué consiste, licenciada, lo que es una buena alimentación y cuáles son las recomendaciones para poder tener una buena alimentación? Bueno, recalco que cada individuo es un mundo. Cada individuo tiene un tipo de alimentación particular de acuerdo a su contextura física, de acuerdo a su edad, su talla, todas las condiciones particulares como la actividad que realiza, el trabajo que realiza. Cada individuo se tiene que observar personalmente. Se tiene que estudiar a sí mismo. Se tiene que estudiar. Primero eso. Y segundo, las recomendaciones generales son el consumo de frutas, el consumo de verduras, el consumo de agua líquida, clara, transparente, no a través del tereré. Consumir ensaladas más 2 a 3 veces por día, porque nosotros somos de la creencia que lo salado es para el mediodía y la noche y lo dulce es para los intermedios, y no es así. Los salados, las frutas, las verduras se pueden disfrutar en todo momento, organizando bien las comidas con un poco de ingenio. Hoy día tenemos a mano las herramientas que principalmente el internet, que favorece encontrar muchísimas recetas prácticas, fáciles, y yo creo que el paraguayo tiene en cada casa 2 o 3 celulares mínimamente, ¿verdad? Entonces acceder a esa información resulta súper fácil. También consumir carnes de roja, blanca, de pescado, evitar las frituras, por sobre todo los procesados. Esa es la clave para mejorar la alimentación, concentrarse en lo natural, en lo que se prepara en la casa, o si no se prepara en la casa, buscar combinaciones mejores que aquellas que vienen envasadas, enlatadas, congeladas. Los procesados son alimentos altamente perjudiciales para el ser humano. Concentrarse en lo natural, aprender a leer las etiquetas, aquellos alimentos que contengan 10, 12 y 13 ingredientes no son tan saludables, por llamarlo de esa manera. En realidad son dañinos para la salud.
Cuanto menos ingrediente tenga un alimento, ese alimento es más saludable. A veces leemos en una etiqueta una galletita que dice galletita diet, ¿sí? Y el primer ingrediente es harina enriquecida de trigo. Mundialmente está establecido que el primer ingrediente es aquello de lo cual tiene en mayor cantidad ese producto. Entonces la industria, muy inteligente, en vez de poner azúcar refinada, pone distintos nombres del azúcar que son pero finalmente la suma de eso es elevadísima otra vez en ese producto. Entonces si tiene 3-4 tipos de azúcares, de endulzantes en un producto, ese producto definitivamente no es bueno. Un cereal que yo consumo, si su primer o segundo ingrediente es el azúcar, ese alimento no es bueno. Entonces yo necesito aprender a reconocer, por ejemplo, está también, digamos, la falsa publicidad o el falso marketing de productos a los que le quieren atribuir ciertos componentes que no existen. Por ejemplo, dice arroz sin colesterol. El arroz no tiene colesterol, pero es lo que vende la industria, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de mirar lo que la industria nos quiere vender y empezar a elegir inteligentemente los alimentos que vamos a consumir. Solo es muy cierto también lo que estabas mencionando, que dietas existen muchísimos. Las personas pueden recurrir a lo que es internet, encontrar lo que es una dieta. Muchas veces también una persona recurre a lo que es la consulta con un nutricionista y comparte lo que es esa dieta con otra persona. Pero en alguna manera yo opino de que necesita lo que es el acompañamiento de un profesional de la nutrición. ¿Por qué? Porque sería como una automedicación y en vez de tener un efecto deseado puede tener un efecto contrario. ¿Por qué? Porque someterse a una dieta también implica otros factores que no solamente es la cuestión de la distribución de la comida. Totalmente, y hay valores que son los valores bioquímicos que uno mirándole al paciente no puede ver. Es responsabilidad del profesional pedirle sus valores, observar cómo está internamente ese paciente para tomar las decisiones y los objetivos que van a conformar su plan de alimentación. Entonces lo más importante realmente es aprender a que cada persona es diferente y necesita un plan nutricional diferente. Eso no significa, tampoco quiero que la gente tenga el temor de que va a tener que comer una comida diferente a la familia. Todo es acomodable si se establece un buen tratamiento. ¿Por qué? Lo primero que yo tengo que hacer es conocerle bien a mi paciente. Saber si vive en una zona urbana, en una zona rural, el acceso que puede tener a esos alimentos, porque de nada sirve que yo le haga un plan excelente en el papel, porque el papel todo lo soporta, y él se va a su casa, pobrecito, vive allá en un área rural donde no tiene acceso a nada, entonces compra todo de la ciudad antes de irse, pero eso no le dura un mes, y luego se queda sin poder consumir lo que tiene a su alrededor, y entonces ya no se adhiere al tratamiento. La adherencia al tratamiento es fundamental y eso depende mucho de las estrategias que el profesional tenga para ayudarlo a adherirse al paciente. O sea que plenamente el profesional nutricionista tiene que tener empatía con su paciente, conocer a su paciente, conocer también el contexto en el cual está viviendo y a partir de ahí dar las recomendaciones para que pueda tener esa educación adecuada en lo que es su nutrición. Una de las características de nuestro programa es conocer a nuestros entrevistados. Nosotros no decimos entrevistas, sino que es un conversatorio. Tratamos de interactuar con las personas que aceptan nuestra invitación y una historia de vida, licenciada. Nos gustaría conocer su historia de vida así brevemente. ¿Quién es la licenciada Patricia Ríos? Muchos tienen el gusto de conocerte, pero también como somos una ciudad muy grande, tal vez no tienen la oportunidad de conocerte. Por eso te solicitamos una breve reseña de tu historia dentro de lo que es la trayectoria acá en la ciudad de Coronel Oviedo. Y bueno, la licenciada Patricia Ríos es una persona súper sencilla, que ama la nutrición. Realmente yo amo mi profesión y yo trabajo
no solamente en el área asistencial, yo trabajo en el Instituto de Previsión Social, en el área de consultorio, en el área de internados, pero aparte de eso me dedico a hacer investigación científica y me apasiona todo lo que es la salud, por sobre todo no desde el punto de vista de ir acumulando experiencia, sino de incidir en las vidas de las personas. Justo te iba a hacer un comentario de que yo particularmente adoro trabajar con los niños y con las personas adultas porque siento que puedo modificar y ayudar un poco a mejorar su calidad de vida. Los ancianitos en su mayoría necesitan muchísimo cariño. Imagínense llevar una vida consumiendo todo lo que quieren de 85 años más o menos y de la noche a la mañana por una patología tienen que cambiar sus hábitos drásticamente. Eso necesita del profesional empático, no solamente del profesional con título, sino del ser humano, que lo haga sentir cómodo y que lo entienda y que lo guíe con toda la paciencia. No porque dejó hoy su plan, yo ya no quiero saber nada de ese paciente, no, al contrario. Tengo que ir siguiendo sus pasos y ver cómo va avanzando y trabajando hasta lograr nuestros objetivos, que son, en la mayoría de los casos, mejorar su calidad de vida. Y los niños son como esponjitas que son muchísimo más obedientes que los adultos. Manejan lo que es alimentación, van creciendo y absorbiendo con lo que uno le va enseñando, porque en la mayoría de los casos somos los padres los que cometemos un error. Voy a dar un ejemplo cortito. Una madre me dice: a mi hijo no le gusta la leche, él desayuna todos los días 3 panchos y una Coca-Cola. 11 añitos, 113 kilos. Y la pediatra le dice: o te vas y le haces caso a la nutricionista o ya no la atiendo, porque el pobre niño tenía el almacén completo, triglicéridos y todo lo demás. Entonces este niño ni probaba la leche. Yo le digo: señora, te quiero hacer una pregunta. Le hablo al niño, le digo: papito, ¿me esperas afuera? Quiero hablar con tu mamá. Sí, señora, le digo: ¿cómo su hijo puede consumir 3 panchos y una gaseosa todos los días de su vida? ¿Cómo consigue eso en su casa? Y resulta que es lo único que le gusta, me dice. Entonces nosotros tenemos que aprender que el niño no tiene la capacidad monetaria ni intelectual para tomar las decisiones sobre su alimentación. Y si yo quiero que realmente en mi familia haya una modificación de hábitos, yo debo tener en mi heladera y en mis alacenas aquello que es permitido. Si yo no quiero que mi hijo coma pancho, yo no debo comprar pancho. Si yo no quiero que mi hijo coma ketchup, mayonesa con todas sus comidas, eso no debe estar. A mano del niño tienen que estar las frutas, las comidas saludables, y esa tiene que ser su opción. Y no hay que darle eso como un castigo. Hay que darle eso. Nosotros, cuando nunca en una mesa un niño vio la ensalada, no podemos pretender que de adulto quiera consumir ensalada. Entonces esas son pequeñas modificaciones diarias que no cuestan dinero, que son decisiones que hay que tomar. Y esas son las cosas que a Patricia Ríos como profesional le apasionan. Realmente una conversación agradable e interesante. Le agradecemos mucho su presencia. Esta conversación, si Dios lo permite, estaríamos continuando en el futuro. Muchísimas gracias por su presencia y por su participación, licenciada Patricia Ríos. Gracias a ustedes por la invitación y yo siempre estoy a las órdenes para cualquier consulta. Con muchísimo placer y con muchísimo amor. De esta manera terminamos la entrevista con la licenciada Patricia Ríos. Vamos a un breve corte y regresamos con más Espacio Educativo. El Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de Coronel Oviedo, con 38 años formando educadores para el país, presenta ofertas educativas para el año lectivo 2021. Cursos de profesorado en educación escolar básica, primero y segundo ciclos, en los turnos mañana y tarde. Requisitos para la inscripción:
fotocopia de cédula de identidad civil autenticada por escribanía, certificado de nacimiento original, certificado de matrimonio original si utiliza el apellido del cónyuge, certificado de estudio original visado por la supervisión de zona y fotocopia de título autenticada por escribanía. Recepción de documentos e inscripciones de lunes a jueves de 7 a 12 horas en la Secretaría de la institución. Avenida Jóvenes por la Democracia, esquina Lidia Peralta de Benítez, barrio San Isidro de la ciudad de Coronel Oviedo. Contactos a los teléfonos 0521 20 21 20 y al 0985 871 919. Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de Coronel Oviedo, con 38 años formando educadores para el país. Segundo bloque del espacio educativo, programa del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo. En este segundo bloque estaríamos teniendo la participación en este conversatorio del profesor Jorge Mereles, profesional de la parte de educación física. Muy buenas tardes, profesor Jorge Mereles. Buenas tardes, profesor. Y muy agradecido por la invitación a todo lo que hace este equipo del espacio educativo del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo. Un gusto realmente contar con tu presencia en nuestro programa. Este programa que surge por la idea del cuerpo directivo, docentes, estudiantes del Instituto de Formación Docente, y estaríamos desarrollando contigo el tema la educación física en la sociedad. Podríamos iniciar con lo que es el relato de la reseña histórica y la evolución de lo que es la educación física. Por supuesto, profesor. Sabemos que la educación física es una disciplina actualmente en la cual estudia de manera sistemática y metódica todo lo concerniente al movimiento que puede generar o puede realizar el cuerpo a través de los músculos esqueléticos. Y podemos decir que la educación física nació con el hombre mismo. Nuestros antepasados, estamos hablando de la antigüedad, en la cual nuestros antepasados no tenían la noción de la práctica de algún deporte, alguna actividad. Entonces ellos necesariamente por la subsistencia, es decir, para poder sobrevivir, necesariamente debían de correr, saltar, lanzar, trepar, nadar. Imagínate, profesor, al hombre mismo siempre le ha gustado las contiendas, las luchas. Y en esa época existían las tribus, y estaban las tribus enemigas. Y uno, para poder escapar, necesariamente debía desarrollar la habilidad de correr. Y eso nadie le enseñó. Por vivir, para sobrevivir, ellos tenían que correr. Si tenían hambre, tenían que cazar. Preparaban las lanzas, buscaban un objeto contundente, con eso lanzaban. De ahí de repente escuchamos lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, o sea que todo tiene relacionado. Si yo tenía que pasar hacia el otro lado del río porque me perseguía un animal salvaje o un integrante de otra tribu, yo tenía que saltar en el río y necesariamente tenía que pasar nadando o me moría. Y así inició la educación física. Por esa razón podemos decir que la educación física vino ya con el hombre. Y luego un poquitito más hacia acá, en la antigua Grecia, en Roma, utilizaban la educación física como un medio de preparar soldados, de generar hombres para la lucha, si necesario fuera en una guerra. Y mira, profesor, no sé si usted vio alguna vez la película 300, sí, en la cual
Leonidas y los 300. Ahí está. En la cual nosotros, en la película se observa cuando nacen los niños, automáticamente ya había alguien entendido y ya separaba, ya este es para la lucha y esto es para otras actividades. Entonces ya le preparaba para la guerra porque le veía, entre comillas, este muchachito es apto. Y luego en Esparta, en Roma, preparaban la actividad física y combinaban con la filosofía. Entonces en Esparta ellos pretendían hombres no solamente en acción para la lucha, sino también que sean entendidos, sean sabios. Y con el transcurrir del tiempo hasta el siglo XIX en Suiza y Alemania modernizaron lo que es la educación física. Empezaron a crear reglamentos, se estudió qué tengo que hacer para tener más fuerza, más potencia. Empezaron las competencias, reglamentos de deportes. Iniciaron solamente con carreras, saltos, y mucho tiempo después ya se introdujo lo que ahora conocemos como deportes colectivos, el handball, el voleibol y el fútbol. Eso es a grandes rasgos lo que es la reseña de la evolución, lo que es la educación física. En la antigüedad el ser humano tenía la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, ya que eran nómadas, no se establecían en un lugar específico y necesitaban y precisaban trasladarse de un lugar a otro. Para poder alimentarse precisaban también estar en buenas condiciones físicas, era una necesidad para poder sobrevivir, y gracias a esa sobrevivencia estamos nosotros, la evolución que estuvo el ser humano. En la edad antigua en Grecia, mencionaste lo que es la cultura espartana, en donde los niños que eran considerados no válidos eran sacrificados y los que se quedaban eran entrenados para servir a lo que es la comunidad espartana en el ejército. En Grecia, y es conocido por todos, se organizaban las Olimpiadas, en donde se hacía una competencia y en cuyo momento todo lo que era la civilización griega se paraba en ese momento. Ya se le daba la importancia a lo que era la preparación física. Y en Suiza fue lo que la sistematización de lo que nosotros hoy en día conocemos como educación física. Muy interesante la importancia que tiene lo que es la práctica de la educación física, cuáles son las etapas escolares con las cuales y los detalles que se tienen que tener en cuenta, y esa formación integral de lo que es la educación física. Así mismo, profesor Darío, sabemos que la educación física está inserta en la malla curricular acá en la política educativa del país, y creo que también está en todas las mallas curriculares del mundo, porque sabemos la importancia de la educación física. Muchas veces la gente, por ignorancia o por desconocimiento, o capaz por la culpa de nosotros los profesionales mismos del área, de no hacer entender lo que significa realmente la educación física. La educación física genera no solamente la parte de física, no solamente desarrolla capacidades físicas que conocemos, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y otros, sino solamente forma a la persona en forma integral, el saber ser. ¿Qué me sirve a mí tener un lindo físico, pero no poder estar en relacionamiento con las otras personas? ¿Qué pasa si yo tengo un lindo físico, pero no puedo hablar con mi vecino? ¿O qué pasa si pierde un club y yo empiezo a llorar? Quiere decir que falta algo en mi formación. Y la formación debe ser integral, tiene que ser físico, mental y social. Y por esa razón, en la etapa escolar, lastimosamente, el gobierno no, como se dice a través del Ministerio de Educación y Ciencia, no da la suficiente cantidad de... No da el apoyo necesario como en otros países en donde realmente a lo que es la práctica de los deportes
es de suma trascendencia. Sí, en las escuelas no tenemos un rubro especial para profesor de educación física. Las profesoras de grado son las que deben de realizar la parte de educación física 40 minutos una vez a la semana. Sabemos que hay colegios privados, escuelas privadas que sí contratan de ellos profesional al área. Entonces el profesor Marcos encargado de la parte de educación física y la profesora fulana en la parte académica durante toda la semana. No obstante, el Instituto de Formación Docente, las futuras colegas profesoras son preparadas para poder desarrollar la parte de educación física. Esa es la ventaja que tenemos. Y lo importante es que el niño crezca, sepa la noción de lo que es la educación física, no solamente jugar. Sabemos que a varios psicólogos dicen que el niño menor de 10 años no hay que enseñarle mucho significado, sino es chato jugar. Tiene que jugar, a través del juego va a aprender, a través del juego te va a consultar. Por esa razón, en las escuelas el niño tiene que jugar. La educación física tiene que ser 90% juegos. No así en los niveles secundarios. A partir del 7º grado ya se divide un poquitito más en la parte de conocimiento, la parte de aplicación y la parte de recreación. En lo que concierne a tu opinión, en la educación escolar básica se tiene que dar más importancia a lo que concierne el desarrollo de lo que es la educación física, que el niño mismo vaya identificando la importancia de la práctica de los ejercicios físicos para su desarrollo tanto emocional como cognitivo. Me olvidé de una frase justamente que fue elaborada en lo que es la antigüedad, y que en un pasaje de tu intervención, cuerpo sano, mente sana. Ahí también tiene relación con lo que se refiere al relacionamiento con las demás personas. El que tiene un buen cuerpo y que físicamente se encuentra, de hecho, de que en la parte mental y en la parte cognitiva también va a estar bien. Así mismo, profesor. En la antigüedad siempre se habló de eso, de la mente sana, cuerpo sano. Y muchas veces, por falta de conocimiento, por ejemplo, nosotros acá, en nuestro ámbito, acá en Coronel Oviedo, nosotros llamamos olimpiadas, lo que se realiza cada septiembre, o lo que se realizaba hasta esta pandemia, la FESO. Sin embargo, son mal llamadas olimpiadas, porque las olimpiadas, ustedes sabrán que tiene... Es más grande su... Sí, tiene la historia. Fue creada en la antigua Grecia hace aproximadamente 500 años atrás, pero se realiza cada 4 años y tiene que abarcar muchísimos deportes más de lo que nosotros practicamos. Acá debería de nombrarse Juegos Estudiantiles y no Olimpiadas. Eso yo siempre le digo a mis alumnos. Profesor, me preguntan, Aracaico y Cota la Olimpiada, ¿cuándo inician las Olimpiadas? Y ahí empiezo, yo les explico, no. Juegos Estudiantiles, la Olimpiada solamente se realiza cada 4 años. Y usted sabe, profesor, anteriormente en la antigua Grecia, si una persona tenía 20 años y se le preguntaba, ¿usted cuántos años tiene? Te respondía, tengo 5 Olimpiadas. ¿Qué significa eso? Que automáticamente se multiplica 5 por 4, porque sí o sí se realiza cada 4 años esos juegos. Y tiene su historia de por qué se realizó la competencia. Y maratón, por ejemplo, maratón tiene también su historia. En la antigua Grecia había muchas contiendas, guerras. ¿Y qué pasa? De aquí, aproximadamente de Atenas a Maratón, habría, por decirte, 41 kilómetros. Es de acá, desde Coronel Oviedo, la misma distancia de Coronel Oviedo a Villarrica. ¿Y qué pasa? Empezó la guerra ahí, la batalla en esa época. Y empezó el soldado, cuando culminó la batalla, ganó Atenas, empezó a correr desde Maratón hasta Grecia, hasta Atenas, para comunicar al rey, mi rey, hemos ganado, la batalla terminó. Entonces, en homenaje a ese hecho, se llama Maratón, la corrida de 41 kilómetros, 150 metros. Esa es la historia de Maratón.
Ahora escuchamos maratón, pro ayuda, todo eso tiene su historia también aparte. Claro que tiene otra sección, pero acá en lo que se refiere a lo que es la parte deportiva, maratón implica a una competencia en donde las personas tienen que, o sea, los competidores tienen que correr una distancia de 41 kilómetros aproximadamente. Sí. Ya lo relataste de dónde viene y de dónde surge, en donde el pueblo griego estaba en guerra con otro pueblo, sí. Y el soldado tan contento estaba y que quería hacer llegar esa noticia, corrió esa distancia y dio la noticia favorable de que la batalla fue favorable a Grecia. Había terminado y comunicó al rey. Al rey, Sí. Sí. ¿Cómo afecta la no práctica periódica y a menudo en lo que es los ejercicios físicos? Bueno, actualmente, y seguramente acá todos solemos ver en las redes sociales que están alzando las fotos que están haciendo algún deporte, alguna actividad física, los gimnasios repletos. Lo que busca la gente es la parte de estética, verse bien. La que me antecedió, la licenciada, ya habló un poquitito de la importancia, no solamente de la parte estética, sino lo que conlleva eso para la salud. Y usted sabe, profesor, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social emitió un informe en el año pasado, 2019, que uno de cada 4 ciudadanos paraguayos están con sobrepeso. 1 de cada 4. Y lo peor es que más de 70% de esa cantidad otra vez tienen obesidad, que es algo más grave que sobrepeso. La obesidad ya es algo un poquitito más que tiende hacia la gravedad. ¿Cómo se saca eso? A través del índice de masa corporal, que se divide tu peso dividido por tu altura al cuadrado, y ahí vos sacás el resultado de ese, comparás con estos parámetros, que es si el resultado da entre 19 y 24, sos normal, entre comillas. Si tenés más de 25, está con sobrepeso. Si tenés más de 30, está con obesidad. Si tenés más de 40, tenés obesidad mórbida. Y si tenés menos de 18, está con un poquitito de nutrición. Y si tenés menos de 15, ya está tipo raquítico. O sea, el índice de masa corporal es una fórmula en donde para saber, conocer cómo yo estoy. Cómo estoy físicamente, y tratar de normalizar la situación en la cual estoy encontrando. La relación peso con estatura, se saca el índice de masa corporal. Y como usted consultó acerca de la sociedad, y actualmente tenemos mucha vida sedentaria, mucha gente que se levanta, se va al trabajo, viene aburrido, almuerza, apenas almuerza todo, sube, trae la moto en el vehículo, se va al trabajo, llega a las 5 y media, lo primero que hace, abre la heladera, come algo, se acuesta, enfría su pie, prende la televisión, enseguida ya viene algo para cenar, se baña y empieza nuevamente al día siguiente. Y eso es algo que debemos de cambiar, falta de cambios de hábitos. Siempre la actividad física se relacionó con la salud. Sí, justamente eso es lo que estás mencionando. Esa vida atareada que llevamos, ya llega el final del día y uno ya no le da ganas de hacer ejercicios físicos. ¿Cuál es el tiempo recomendado de cada día? ¿Cuántos minutos de ejercicio tendríamos que realizar? O sea, por día o por semana, ¿cuál es la cantidad de minutos que deberíamos dedicar a lo que es el desarrollo de ejercicios físicos? La Organización Mundial de la Salud dice que debemos de hacer, o sea que decía antes que debemos de hacer 30 minutos de actividad física diario o acumular 150 minutos de actividad diario. Pero mira, profesor, ¿qué pasa? Eso dijo el la Organización Mundial de la Salud, pero cuando eso había menos población, nuestros niños tenían más espacio para jugar.
tenía más tiempo para recrearse. Más libertad. Más libertad. Ahora nuestros niños viven encrucijados, Encerrados, por decirlo de alguna encerrados. manera, usando un término más... Sí, perdón, encerrado en cuatro paredes o en un espacio de 10 por 20, 10 por 30 y no hay ese espacio para hacer la actividad física. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ahora ya cambió esos 30 minutos por día a 1 hora o 60 minutos por día. Necesariamente el hombre, tanto mujeres, niños, adultos mayores, deben realizar actividad física. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no está reacio a la realización? Por la desmotivación. Mucha gente, vos le preguntás, ¿por qué trotás? Y quiero bajar la panza, te dice. ¿Y cómo estás trotando? Le digo yo. Y estoy trotando 15 minutos, profesor, todos los días, 15 minutos. Y mira cómo sudo. Mira, esa es una equivocación de mucha gente por desconocimiento. El sudor es una cosa y grasa es otra cosa. Y según la ciencia que estudia la educación física, estudia. ¿Qué tengo que hacer yo para quemar grasa? Dice que la gluconeogénesis, eso significa cuando el cuerpo ya gastó lo que vos comiste en el día, entonces busca la reserva y se van en la panza, donde más reserva tenemos, o en los costados. Y ahí después de los 30 minutos de actividad física recién empieza a consumir combustible de la grasa. Por esa razón, si yo troto todos los días 25 minutos, voy a quemar todo lo que desayuné, almorcé ese día. Pero yo quiero quemar la reserva que tengo de hace días, semanas, meses, años inclusive. Entonces tengo que hacer un programa y tiene que ser mínimo 30 minutos de lunes a viernes. Descansar sábado, domingo, sí o sí hay que descansar el cuerpo. Y inclusive llegar hasta los 1 hora y media, pero ir de paso a paso. En forma gradual. En forma gradual. Y eso hay muchos profesionales que entienden, pero muchas veces no es nuestra gente por comodidad misma. Ojo, trotas todos los días 10 minutos, 15 minutos y se coloca bolsas de poliestileno, el famoso hule. O sea, eso es un mito. Un mito. Mira cómo sudo, pero vos estás perdiendo solamente agua, estás perdiendo sudor, vos no perdés grasa. Se está deshidratando, no es que está perdiendo. Eso toma agua y recupera otra vez, pero la grasa permanece. Por esa razón, yo por ejemplo estoy haciendo programas, le estoy asesorando a un concejal de la ciudad de Carallao, también a un funcionario de una universidad acá, un programa. Debemos hacer un programa para poder lograr objetivos. Si yo quiero ganar estado físico o yo quiero perder peso, porque son actividades diferentes para perder peso o para ganar fitness. Fitness significa en inglés condición física. Condición física. Sí. Que también se practica ya acá en Coronel Oviedo en lo que concierne a la parte de fitness. Ahora, ¿cuál es el ejercicio más sencillo? ¿Cuál es el ejercicio que está a manos de todos y lo más recomendable cuando yo empiezo a hacer un programa para poder perder o mantener mi peso? ¿Cuál es lo más recomendable? Según los estudios, los últimos estudios, las actividades aeróbicas son los ejercicios. ¿Qué son actividades aeróbicas? Vamos a ver primero eso. Actividades aeróbicas son todos aquellos ejercicios que se realizan mediante o mientras podamos respirar. Ejemplo, la caminata, el trote, el ciclismo, todos son actividades aeróbicas. Poner la música, bailar, también una actividad aeróbica. Eso es para la gente que quiere perder peso, para que quiere ganar también resistencia física. Y como le dije recién, debemos empezar de menos a más. Por ejemplo, si yo, Jorge Mereles, mi condición física no es tan buena, previamente consultar con un médico, ¿verdad? Si no es tan buena, empiezo con una caminata de una semana. Empiezo con 20 minutos de caminata, la siguiente semana alcanzo ya media hora, después de 3 semanas voy a intentar trotar por lo menos 3 minutos continuo, sin parar. En forma gradual. Gradual. No es rápido, porque muchos tienen la idea errónea y en 15 días ya voy a estar en buenas condiciones físicas. El primer día ya trota 1 hora, por dar un ejemplo, o hace una caminata de 2-3 horas, y al segundo día, en vez de ir a continuar, justamente ya abandona. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como no está adaptado, le reclama y está todo adolorido. Lo más recomendable son caminata, trote
bicicleta. Trote, bicicleta. Y la gente pues quiere tener resultados en un mes. Rápidos. De repente, fulano va a tener en 2 meses. Francisco va a tener en 3 meses. Darío Gómez va a tener en 4 meses. Gustavo Castillo, por la condición física, va a tener en 15 días. Todos tenemos metabolismos diferentes. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo diferente. No porque mi vecino ya tuvo efecto en 3 meses, yo no tengo, ya voy a dejar nomás porque no me funciona. No. Cada uno es diferente. ¿Y sabe qué pasa también, profesor? Yo tengo varios conocidos que se compran su bicicleta estática, su caminadora, utiliza una semana sin problema, motivado, 2 semanas, un mes. Después de los 2 meses me dice, no sabes quién quiere comprar, porque no doy coyo sé. Barico vende centro y coyo ocuparé más espacio, la patrona o más ahí bebe toalla. Perchero. Perchero. Y la constancia. Uno tiene que empezar, y como le digo, el programa pues importante. Los lunes hago 10 minutos de caminata, 5 minutos de trote. Martes repito, miércoles avanzo 2 minutos. Se hace un cronograma, se hace un programa. Me peso una vez cada 15, no todos los días, cada 15, y ve el resultado ahí. La gente es muy, ¿cómo se dice? No es constante y quiere el resultado ya, mañana ya quiero. No me funciona, profesor, tu programa. Mira, yo pesé 90 kilos y ahora estoy teniendo 89, ¿qué pico en 2 meses voy a bajar 1 kilo? Por esa razón muchas veces ocurre eso. Muy importante, muy interesante realmente la conversación que estamos teniendo, profesor Jorge Mereles. Y te hacemos la siguiente pregunta, y como ya en varias oportunidades ya lo estamos señalando, una característica que tiene nuestro programa es conocer a nuestro entrevistado. Nosotros somos compañeros de trabajo, conocemos tu trayectoria realmente, sos muy emprendedor, lo que concierne a la organización y al apoyo a los estudiantes, en lo que se refiere a las actividades deportivas, pero nos gustaría escuchar de tu propia voz una pequeña reseña de tu historia de vida hasta el día de la fecha, profesor Jorge Mereles, si serías tan amable. Así, profesor. Mi nombre completo es Jorge Andrés Mereles Maidana. Yo soy hijo de norteños. Mis padres son de Concepción y por un motivo laboral de mi padre nací en Oviedo y nos quedamos desde mi nacimiento hasta la fecha. Por motivo laboral mi padre estuvo trabajando en varios lugares y justo cuando mi mamá estaba a punto de dar a luz tuvieron que quedarse acá en la ciudad. Nací yo y ya crecí y ya estoy acá ya. Yo soy profesor de Educación Física y Salud, también soy licenciado en Ciencia de la Educación, terminé mi licenciatura en Educación Física y Deportes. Actualmente estoy cursando maestría en Actividad Física y Salud, me faltan algunos módulos para cumplir. Trabajo en algunos colegios, también estoy en institutos y también en algunas facultades. Todo lo relacionado al deporte, a la actividad física. También estoy incursionando un poquitito a lo que es la seguridad industrial. Estuve capacitando a los bomberos de Caguazú, estoy también en el CNPP, todo lo que es seguridad laboral, salud ocupacional, que va muy relacionado también con lo que es la actividad física. Y gracias a Dios estuve también por España y Bolivia becado, capacitándome, y la idea es seguir creciendo. He aprendido muchísimo de los alumnos, más he aprendido de los alumnos que los libros o la misma facultad. Realmente te vemos como un profesional muy identificado con lo que se refiere a lo que es la parte de educación física. Conocemos de tu participación en los eventos, como ya lo mencionaste, en lo que es la FESO, las Olimpiadas, mal dicha, como según tu expresión debería ser otras expresiones que estamos utilizando. Te agradecemos, profesor Jorge Mereles, tu participación en lo que es el programa Espacio Educativo. Realmente interesantísimo la conversación que tuvimos, como también fue la participación de la licenciada Patricia Ríos en la primera etapa de lo que es este programa, y estaríamos enriqueciendo y siguiendo nuestra conversación en futuros programas. Muchísimas gracias, profesor Jorge Mereles. El agradecido soy yo. Muchas gracias por esta invitación a usted y en su nombre a todos los demás miembros de este hermoso equipo. Gracias. De esta manera llegamos a lo que es la culminación del programa Espacio
educativo. Nos volvemos a ver el próximo viernes.